Como les comentaba, hoy tenemos una visita muy especial. Recibimos a Ariel Golgevich. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aclarar que esto que llevas en la solapa no es por la independencia de Cataluña. En este caso, no, se refiere a el apoyo a las familias de los secuestrados. Bueno, para el que no sepa quién es, fue oficial del ejército israelí durante 25 años y sirvió en la unidad de fuerzas especiales del ejército de Israel, la unidad de élite, que se llama Duvdeban. Correcto. Duvdeban significa cereza. Se refiere a la cereza que va por encima de la crema o la crema de la crema. Vale. Claro, nosotros aquí escuchamos mucho el tema del Mossad. No estamos más relacionados con el Mossad. Conocemos superficialmente todo lo que se puede conocer el Mossad, pero sobre esto es verdad que conocemos poco. Esta unidad de élite, exactamente. Relativamente se ha hecho muy famoso últimamente cuando Netflix sacó una serie llamada Fauda, que es la historia de mi unidad. Fue escrita por algunos jóvenes que fueron partícipes de la unidad y desde entonces se ha hecho muy popular. Principalmente y de manera muy interesante, ha sido la serie más vista en el mundo árabe. ¿Sí? El número 1 de Netflix en Egipto, en Arabia Saudita, en Jordania y en algunos países adicionales. Cosa que yo me imagino que los productores nunca se imaginaron que iban a tener tanto éxito específicamente en el mundo árabe. ¿Y las funciones que tiene esta unidad de élite, cuáles son exactamente? Principalmente se trata de una unidad de captura. La idea es que podamos entrar y capturar a terroristas o que sea antes de que vayan a inmolarse o que tengamos la posibilidad de poder ir a arrestarlos después de haber cometido algún acto terrorista. Lo interesante en este aspecto es que se trata de una unidad que quizás las personas no se dan cuenta cuando se imaginan un equipo de jóvenes que entran a un pueblo árabe vestidos como árabes o como turistas con la intención de entrar, infiltrar de la manera más clandestina posible para poder llegar lo más cercano al terrorista posible y poder secuestrarlo. Eso, como se ve en la serie, también es bastante obvio. Sin embargo, lo que es quizás menos obvio es que para nosotros se trata de una unidad que principalmente su función es salvar la vida de palestinos. Es decir, nosotros nos arriesgamos nuestras vidas y la vida de nuestros soldados para poder proteger la vida de los inocentes palestinos. Porque pues si tuviéramos la ubicación del terrorista que recién acaba de realizar un acto o que estaba a punto de realizar un acto y sabemos en qué ventana está, en qué apartamento está, perfectamente tenemos la habilidad de tirar un misil de un helicóptero en ese apartamento y destruirlo. Pero por supuesto que la probabilidad de que caigan civiles inocentes alrededor es bastante grande. Y nosotros no podemos aceptar que mueran civiles inocentes en ese caso. Entonces, de manera un poco irónica quizás, con el objetivo de proteger a las personas que no tienen nada que ver con el objeto, enviamos a un grupo de jóvenes con la posibilidad de que puedan de manera muy quirúrgica sacar a la persona sin causar daños mayores a aquellos que no están involucrados. O sea, nosotros, cuando piensas en el gobierno israelí, el gobierno en cierta manera un poco extraña pone la vida de soldados en peligro para cuidar la vida de civiles inocentes palestinos. Lo cual nosotros, por lo menos dentro de nuestra unidad, lo tenemos muy claro, lo aceptamos, es una unidad voluntaria, elegimos ser partícipe de esta unidad, lo entendemos, no tenemos ningún problema con eso, valoramos la importancia de las acciones en las que hacemos, pero sin embargo es un tema que la mayoría de las personas no lo piensan. Vale recalcar también que no es cualquiera, sí, es una unidad muy especial, muy selecta, muy élite, que más de 2 años de entrenamiento para poder llegar a tener las habilidades de poder realizar las acciones limitando al máximo el daño que podamos cometer, tanto a ajenos como a nosotros mismos. Muchos quizás se preguntan, ¿y por qué el español también? Porque eres costarricense. Entonces te voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿cómo un costarricense acaba en esta unidad de élite? Y la segunda, ¿qué tipo de entrenamiento o qué se requiere para poder formar parte de esa unidad de élite, más allá de que sea voluntario? Entiendo que habrá una serie de requisitos que tendrán que cumplir. No es cualquiera puede decir, hola, buenas, quiero participar en la unidad de élite del ejército israelí. Por supuesto, yo, como bien dices, nací y crecí en Costa Rica. A los 18 años me pasé a Israel, emigré a Israel y viviendo en Israel para poder ser parte integral de la sociedad, es esencial poder ser parte del ejército. Cuando entendí que iba a tener que ser un soldado, elegí ir a la mejor unidad posible, a donde pudiera llegar. La mayoría de las unidades yo ni siquiera conocía, ni sabía que existían. Apliqué para entrar a la unidad especial esta
Pasé una serie de pruebas de bastante sorpresa. Terminé siendo, hasta donde yo conozco, el primer no israelí o no nacido en Israel que fue aceptado en esta unidad. El entrenamiento dura como 2 años más o menos. Eligen a 40 personas para comenzar, pero hay solo 12 sitios en el equipo, así que es como una prueba muy extensa de 2 años en el que a cada rato van cayendo personas o que renuncian o que los van sacando. Y al final quedamos los que sobrevivimos, entre comillas, y es así se forma el equipo que de ahí en adelante llevamos adelante todas las operaciones que realizamos. Y estuve en la unidad como soldado por 4 años y luego también como oficial, pero luego en las reservas por 20 años más. ¿Pero tú qué edad tienes, si se puede saber? Yo sí, tengo 46. O sea, que digamos que cada unidad de élite a cierta edad ya... Ya me han, justamente en el verano pasado, justamente un mes antes del 7 de octubre, mi equipo y yo fuimos liberados del ejército porque en mi unidad, después de los 45, ya no pueden seguir siendo soldados activos. Es decir, como voluntario puedo ser partícipe de diferentes cosas dentro de la unidad, pero ya no en operaciones activas. Y para mí es una gran fuente de frustración debido a que he participado en todas las guerras y batallas y misiones que Israel ha estado haciendo en los últimos 20 años, pero cuando llegó la catástrofe más grande desde la creación del Estado de Israel, yo lo tuve que ver desde la televisión y por primera vez no estuve en el campo. Y para mí y mis colegas en el equipo ha sido muy difícil verlo desde lejos, saber que tenemos la habilidad de poder seguir aportando y apoyar a la causa, pero lamentablemente por las instrucciones del ejército ya no estamos. Así que he dedicado todos mis esfuerzos para invertir en la lucha de la opinión pública, ya que no me queda la posibilidad de poder seguir luchando en el campo de batalla mismo. Ahora hablaremos del ataque del 7 de octubre, también hablaremos de la relación actual con Irán, pero ¿puedes contar algún ejemplo de alguna operación especial para que entendamos mucho mejor cuáles son las funciones realmente que o lo que puedas contar? Claro, es un tema delicado debido a que no dudo de la popularidad de este programa. No se escucha casi nadie, no te creas. Sí, no tengas ningún somos problema. vos y yo. Sí, y Jacob que nos está viendo ahí y Héctor, ya está. Sí, sin duda que quisiera poder compartir lamentablemente mucho más de lo que puedo. La serie, como bien dijimos, no pasó ninguna ley de censura debido a que la censura dura 20 años y comenzaron contando historias de que justamente se estaban liberando, que es interesantemente justo la época en la que yo estaba en el ejército. Pero en grandes rasgos se trata de, a ver, te puedo dejar sin entrar en un ejemplo específico, de manera rutinaria recibimos un paquete, sí, bueno, te recuerdo que yo estuve en el ejército antes de que existieran toda la tecnología de teléfonos celulares y cosas así. Recibíamos un paquete, un sobre con información, imágenes, mapas, cosas por el estilo sobre el objeto al que nosotros tenemos que traer. Nosotros comenzamos a perseguirlo, ¿sí? Para tratar de comprender su rutina, para tratar de entender si anda armado, si está con familiares alrededor, si anda solo, si anda en un auto blindado, si anda caminando por la calle, cómo se mueve, ese tipo de cosas. Lo seguimos unos 3 o 4 días hasta que elegimos el sitio en el que nosotros queramos realizar la operación. Se genera una estrategia, se practica la estrategia, se sube al encargado de la unidad o en algunos casos incluso el ministro de Defensa, se presenta. Esperamos conseguir la luz verde para poder sacar la operación adelante. La mayoría de los casos no nos dan luz verde, seguro no al principio. Nos mandan de vuelta a seguir practicando, a cambiar esto, a cambiar lo otro. Nos hacen la vida imposible para poder estar seguros de que la operación va a ser un éxito. Y cuando ya tengamos la luz verde para poder sacar adelante la operación, se realiza. Puede ser que estemos disfrazados de palestinos mismos o muchas veces de mujeres, porque es más fácil, si te tapas todo, puede ser de mujer, o quizás de turistas, dependen de la zona en la que estamos. Nos acercamos lo más que podamos y entre una mezcla de algunos que andan caminando, unos que anden tal vez en una motocicleta, otros que anden en un auto, llegamos al punto específico en el que queríamos hacer y secuestramos al objeto, generando la menor cantidad de ruido posible para que podamos salir de ahí con la mayor facilidad posible. ¿Sería parecido al caso que vimos que se hizo muy popular de esos soldados israelíes disfrazados que asaltaron un hospital en Jenin para... Exactamente. Entonces, exactamente esto. Sí. Interesante.
Hablando has comentado Palestina en numerosas ocasiones, es evidente que el ataque del 7 de octubre marcó un antes y un después. Decías lo doloroso que había sido para ti, decir, no poder participar, no poder defender a tus compatriotas. ¿Crees que de verdad cuando Hamas hizo ese ataque esperaba que no pasase nada? O sea, claro, dices, bueno, luego ya si quieres, luego te voy a preguntar sobre la imagen de Israel y qué opinas al respecto, de cuál ha sido la respuesta, si es justa o quizá excesiva. Pero claro, ¿qué esperaba Hamas cuando realizó este ataque? Hay dos incógnitas que nos cuesta mucho responder, que nos ha costado mucho responder en los últimos meses. La primera es justamente esa, ¿qué pretendían alcanzar? Que ahorita lo vamos a hablar. Y el otro es, ¿cómo fue que ocurrió tal fracaso de la inteligencia, tanto de Israel como del resto del mundo? ¿Cómo es que no nos enteramos de que algo que con tantos años y con tantas personas, ¿cómo puede ser que nadie sabía nada? Comienzo con ese. Sí, porque esta también es otra pregunta. Hay ahora, 6 meses después, sí, la próxima semana se cumplen 200 días desde aquel terrible acontecimiento. Estamos comenzando a entender algunos símbolos o señas que debimos haber entendido que en ese momento no fueron claros. Te doy un ejemplo. Los terroristas entraron a Israel con teléfonos con un SIM, con una tarjeta SIM israelí, para que pudieran comunicarse entre ellos cuando habían cruzado la frontera. La noche anterior, como a las 2 de la mañana, antes de las 6:30 que comenzó el bombardeo, se prendieron más de 1,000 tarjetas SIM de empresas israelíes dentro de la Franja de Gaza. Y las empresas celulares israelíes notaron que de repente hubo un despertar de 1,000 teléfonos que eran desconocidos. Ellos, en ese momento, les pareció extraño, pero decían, ok, hay un problema en el sistema. No se les ocurrió pensar de que eso significaba de que estábamos a punto de ser invadidos. Porque uno no piensa eso. Claro, meses después dijimos, ¿cómo no te diste cuenta? Y incluso prendieron los celulares. Bueno, para el futuro vamos a entenderlo. Principalmente ellos mantuvieron una disciplina muy fuerte de no utilizar sistemas de comunicación telefónica o de cosas por el estilo que nosotros podríamos escuchar. Y muy pocas personas tenían la imagen completa de lo que estaba pasando. Esa fue la manera en que lograron llevarlo adelante, principalmente. Pero en la realidad, el punto clave es que se trata de un fracaso de falta de creatividad por parte nuestra. Es decir, nunca nos imaginamos que era posible. Nos habían dicho de que la barrera divisoria entre Gaza e Israel era impenetrable. Nos decían, incluso los chistes decían que un mosquito no puede cruzar sin que un sensor lo mate. Nosotros no teníamos por qué tener miedo. Así que si hay un sitio en el que no genera ninguna amenaza, tampoco hace falta poner soldados ahí. Porque ¿para qué? Los soldados mejor que vayan a la casa. Nosotros sufrimos de una falta de respeto hacia el enemigo. Debimos haber, en lugar de considerar que son incapaces, uno nunca debe subestimar al enemigo. En este caso lo aprendimos a la fuerza. Y también nuestra confianza en la tecnología nos dejó muy mal parados. Pero al fin y al cabo no es que se trata de un fracaso de una persona específica, sino se trata de un complejo en el que muchas personas vieron muchas cosas, pero no hubo alguien que supiera reunir una especie de eje, que supiera reunir todas estas señas y que a alguien se le prendió el momillo y dijera algo está a punto de ocurrir. Mucha gente lo sentía, pero no tenía ninguna prueba. Y en el ambiente político que se estaba viviendo en Israel durante el verano, la polarización social que había y el hecho de que unos meses antes el primer ministro había despedido al ministro de Defensa, Gallant, por haber dicho de que hay una amenaza inminente, los grandes funcionarios del ejército y de las fuerzas de inteligencia que sentían que algo estaba por ocurrir no podían decir hay algo inminente porque no tenían las pruebas para defenderse y sin las pruebas iban a ser condenados al igual como fue el ministro de Defensa. Así que en muchos casos se reservaron sus opiniones. Nuestra función como sociedad es generar un ambiente en que las personas que tengan una sensación puedan compartirlo, se sientan cómodos compartiendo y no tengan miedo de estar equivocados. Eso no había en Israel en el verano y es uno de los problemas más grandes que tenemos. Así se generó el fracaso. Ahora, con respecto a qué es lo que pensaban lograr, hay varios factores que nosotros conocemos, más que todo por las interrogaciones de los terroristas mismos que entraron.
Y tenemos también algunas perspectivas que nosotros consideramos, pero bueno, habrá que esperar a que logremos encontrar a Yehia Sinwar para preguntarle directamente. Pero de lo que nosotros podemos imaginarnos, un par de semanas antes del 7 de octubre fue el General Assembly en las Naciones Unidas, en las que el primer ministro Benjamin Netanyahu dio un discurso muy lindo, como siempre da excelentes discursos. Y en este discurso habló exclusivamente sobre el acercamiento de Arabia Saudita con Israel y de que estábamos a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita. De eso habló mucho y obviamente de Irán. Lo que no nombró ni una sola vez, si analizan los textos del discurso, no mencionó ni la palabra Palestina ni palestinos. Por primera vez, ignoró por completo la existencia de los palestinos. Eso a ellos los dejó, al parecer, sumamente ofendidos. Y el miedo de Irán y de los demás proxy, que del acercamiento de Arabia Saudita hacia Israel, sea probablemente uno de los disparadores que los convenció de que ahora es el momento para generar este tipo de brecha, porque estaba claro de que al generar destrucción en Israel, 3.000 terroristas, aunque sean súper capaces, aunque tengan extraordinarios armamentos y todo lo que usted quiera, entran con motocicletas, con RPG, con metralladoras, pero no iban a conquistar Israel, no iban a acabar con el Estado de Israel, iban a causar mucho daño, pero no más que eso. Así que era obvio que al realizar algo así iba a haber una represalia de parte de Israel. Uno diría de que si sabían, ellos lo planearon por meses antes, seguro lograron almacenar comida y agua y cosas para protegerse y poder enfrentar a la represalia de Israel. Claro, ellos no le avisaron a su población tampoco, así que la población de ellos tampoco estaba lista, pero ellos sí estaban listos. Esto era obvio que iba a generar una represalia fuerte de Israel. 200 y resto, 250 secuestrados, niños y niñas siendo violadas. Era obvio de que Israel iba a entrar con toda la fuerza a buscarlos. Y ojo, nunca vamos a dejar de buscarlos hasta que no los encontremos. No existe que digamos, bueno, nos rendimos, está bien, quédenselos. Eso no existe. Vamos a seguirlos buscando y entre más los buscamos y más tiempo pasa, más destrucción se genera. Esta destrucción causó que el mundo, que le tuvo lástima a Israel el 7 de octubre y el 8 de octubre también, y todos se pararon detrás de Israel y apoyamos a Israel, estamos con Israel, pero 48 horas después ya no. ¿Sí? Cuando ya comenzaron a salir las imágenes del sufrimiento del pueblo palestino, que no le falta el respeto, no dudo del sufrimiento del pueblo palestino, mi única intención en esto es que el responsable del pueblo palestino son sus líderes. O sea, el Hamas creó esto. Ellos deberían ser responsables por las repercusiones también. Pero por algún motivo el mundo no los culpa a ellos, sino que la culpa o la responsabilidad del bienestar de nuestros enemigos cae sobre Israel, que es muy irónico. Es justamente así como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Gutiérrez, cuando ocurrió esto, dijo, hay que entender el contexto y que hay que entender que Israel es responsable por el bienestar de los servicios humanitarios del pueblo palestino. Yo me pregunto, hace un mes hubo un ataque en Rusia, ¿sí? Terroristas entraron al teatro en Rusia. Y yo me pregunto, ¿a dónde está el secretario general que le dice a los rusos, bueno, hay que entender el contexto de los terroristas y que hay que exigirle al ejército ruso que tiene que encargarse del bienestar humanitario de las familias de los terroristas? Es que sí, es una cosa de locos. Y sin embargo, a Israel nos obligan no solo a ser responsables por nuestras acciones, sino que somos responsables por las acciones ajenas, que es algo incomprensible. Y bueno, como reacción, sin duda, también se alejó Arabia Saudita y también tuvimos muchos aspectos negativos con respecto a las operaciones de Israel. Pero fíjese que Irán, esta semana, el último sábado que comenzó este nuevo frente, que ahora si quieres lo podemos hablar más a fondo, pero terminó generando justamente lo opuesto. Logró, si llevan 6 meses en los que lograron separar a Israel de los demás países musulmanes del Medio Oriente, este ataque de Irán logró reunir nuevamente a estos países y al final no se está dando tampoco ese objetivo para ellos. Antes de hablar del tema de Irán, que ahora vamos a abordarlo, sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en la respuesta de Israel y sobre todo la imagen que tiene Israel. Bueno, en España nuestro presidente del gobierno ha sido, junto también el belga, felicitados abiertamente por Hamas, por su posición tan valiente. ¿No cree que quizás la reacción o el no saber explicar, llámalo como quieras, o incluso la propaganda, porque la guerra, la propaganda influye mucho, está haciendo que la imagen de Israel
para muchos sea como el gran culpable, como incluso algunos los tachan de genocidas. Evidentemente no es un genocidio, si fuese un genocidio, bueno, actuarían incluso dentro del propio Israel contra los palestinos que están ahí, pero bueno, ¿no cree que quizá habría que explicar mejor el asunto o tiene parte de culpa Israel también en esto que está trascendiendo tanto? Por supuesto que Israel siempre puede hacer mejor las cosas. Todos podemos hacer mejor. Cualquier persona que te dice que no, que lo hicimos lo mejor que se pudo, no. Siempre se puede mejor. Tanto en el ámbito de la opinión pública, en tratar de expresarnos de la manera más correcta, a pesar de que honestamente Israel hace un esfuerzo muy grande de permitir que periodistas entren al hospital en Shifa para que puedan ver con sus propios ojos los armamentos que hubieron, o para que periodistas del exterior puedan entrar a los túneles y ver cómo es que, a dónde tenían a los secuestrados antes de que nosotros llegáramos. Yo creo que en ese aspecto nosotros hacemos un buen trabajo. El problema, en mi opinión humilde, es de que el mundo es un lugar muy complejo. Este conflicto es muy complejo. La política israelí es muy compleja. Y sin embargo, muchas personas creen que la tienen súper claro. Ellos no tienen idea de lo que está pasando en la política interna en Sudáfrica, no les interesa. No tienen idea de lo que está pasando en Azerbaiyán o lo que está pasando en Grecia, pero en Israel son expertos. Todos son expertos. El panadero, el que vende verduras, el chofer del camión, el taxista que me trajo, todos son expertos en lo que pasa en Israel. Y eso a mí me tiene muy preocupado, porque las personas que sí aprendemos este asunto, y no solo en cualquier asunto, yo siempre digo que entre más aprendo de un tema, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y así que incluso las personas que están muy empapadas del asunto no le entienden, no lo tienen muy claro. Una persona que vio un programa, leyó un artículo o vio un comentario de un supuesto influencer en TikTok y de repente sabe quién es el bueno y quién es el malo, eso es algo nuevo. Y la verdad es que es imposible que nosotros ganemos en esa batalla, porque al fin y al cabo nosotros somos 15 millones de personas y ellos son casi 2 billones. Es decir, la cantidad de musulmanes y árabes que hay en el norte del mundo, no tenemos ninguna capacidad en números. Y bueno, los algoritmos de Facebook y de Instagram funcionan en base a eso. O sea, solamente seguidores de Bella Hadid hay más que judíos en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a competir contra Bella Hadid y sus comentarios? Claro, ella es experta en el Medio Oriente, ¿no? Sabe, es hermosa, y por ser hermosa, entonces tiene la habilidad de poder explicarle al mundo entero quién es la víctima y quién es el opresor. Eso a mí me parece impresionante, que hayan tantas personas que se comen eso sin cuestionarse. Y les digo a todos, cuestiónense incluso lo que estoy diciendo yo ahora. Vayan, averigüen. No pueden confiar en la fuente específicamente, no de niños en TikTok. O sea, se ha hecho muy popular en algunos países de América Latina, niños reales, gente de 19, 20, 21 años que son influencers en TikTok dando sus opiniones, diciendo, pero es que Israel está llegando específicamente para pagar las incubadoras en los hospitales. ¿Estás loco? ¿Cómo dices ese tipo? ¿En base a qué dices eso? Pero no, bueno, la gente lo dice y los seguidores lo escuchan. ¿Y cómo puedo luchar contra eso? Tenemos una era increíble de ignorantes que se creen que saben, que se creen que son expertos. Eso nunca habíamos tenido antes. Y bueno, es un problema que yo no le sé exactamente cómo poder solucionarlo, porque nosotros podemos presentar la verdad, pero no nos creen. ¿De qué sirve? O sea, podemos mostrar el video de 47 minutos que fue compuesto por las cámaras de alta resolución que llevaban los terroristas en el acto del 7 de octubre. Ese video lo vi claro, en una presentación aquí en Madrid. Es impresionante. Las personas pueden ir a ver el video. Yo no lo recomiendo. Yo no lo vi. Pero eso no crees que sí que se debería mostrar. Porque claro, o sea, llega un punto y dices la batalla por el relato, ¿no? Y la propaganda en los números son los que son. Dices, oye, pero ¿esto por qué no se muestra? Porque luego también ves imágenes muy duras cuando hay una tragedia, que ciertamente la hay, en Gaza con un bombardeo de civiles y de niños. Eso sí que lo ves. Y lo otro, ¿por qué no se hace el esfuerzo de mostrarlo? Yo doy mi opinión personal. Sí, claro. Yo no lo he visto porque yo, de mi experiencia, me conozco y sé que lo visto no puede dejar de haberse visto. Y es mentira que no me va a afectar. Y he tenido, lamentablemente, en más de una ocasión, la oportunidad de ver y sentir terribles experiencias que permanecen conmigo hasta la fecha. Yo estoy convencido de que si veo eso, no podré dormir por meses o incluso más. Así que puedo también entender a las demás personas que no quieran verlo. Nosotros no estamos capacitados para ese tipo de maldad. Verlo es muy fuerte. Puede ser que haya una que otra persona que a raíz de ver el video pueda convencerse
de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero de mi experiencia, las personas que están en contra de nosotros, cuando ven el video, creen que es falso. No nos creen igual. Así que ¿de qué sirve? Creen que es Hollywood, que es todo mentira. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos son los que inventan cuerpos que luego los ves que se levantan o se mueven. Ellos creen que nosotros hacemos eso también. Así que si ver este video con tanta maldad, que tanto te va a causar una especie de trauma psicológica severa, si igual no lo vas a creer, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué mostrarlo? Yo diría de que las personas que quieren entender la verdad lo van a entender. Las personas que creen que todo es mentira van a seguir creyéndolo. Yo recuerdo que mucha gente se levantó en mitad de la reproducción de ese video, 47 minutos, y se marchaba porque no podía soportar imágenes, la verdad, terribles. Hablando de Irán y también de ese mundo complejo, pues claro, hay aliados inesperados para los que, podemos decir, se han hecho expertos a última hora en el asunto, no entienden que Jordania haya participado activamente en la defensa de Israel, que Arabia Saudí, hablábamos antes de Hamas, uno de los motivos quizá era para torpedear los pactos de Abraham, como dentro de ese mundo complejo Irán y Arabia Saudí se detestan, unos son chiíes, otros son suníes, tenemos el tema de Yemen, financiado por Irán, esos proxies que comentabas, bueno, un mundo muy complejo. ¿Cómo crees que va a desarrollarse la respuesta de Israel a Irán, si es que va a tener alguna respuesta? El gobierno israelí ha dicho que sí, que esto no lo van a dejar pasar. Hay un buen argumento para ambos lados. Hay un argumento muy importante que empuja a una represalia. No puede ser, especialmente no en el barrio en el que vivimos nosotros, que te ataquen con más de 500 diferentes estilos de armamentos y tú no hagas nada al respecto. Es que estás demostrando que no tienes ninguna habilidad de amenaza, ¿sí? De que no te respetan. Y si no te respetan, entonces pueden seguirlo haciendo. Si los países, nuestros enemigos, creen que son capaces de bombardear a Israel y no les va a pasar nada, pues ¿qué los impide a seguirlo haciendo? Eso está clarísimo. Por otro lado, fue un fracaso total el ataque de ellos. Así que nosotros nos preguntamos si deberíamos dar una respuesta por la intención del ataque, por sus intenciones, por sus objetivos o por los resultados. ¿Sí? Si fuera por los resultados no hace falta hacer nada, porque no hubo resultados. Si fue por la intención, hace falta hacer mucho. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que valoramos más? Nosotros hay todo un mapa de opciones, un menú de opciones de cosas que podríamos hacer. Desde tirar un misil en alguna de las plantas eléctricas y mandar a parte del país a la oscuridad por un periodo de tiempo, castigo general. Pero bueno, como ya hemos dicho, la población iraní no son nuestros enemigos. ¿Qué culpa tienen? Pero bueno, digamos que eso podría ser una opción, o tratar de quizás aprovechar la oportunidad para bombardear alguno de los reactores nucleares, porque pues Irán con armas nucleares es algo que todos deberíamos tenerle miedo. Quizás sería una opción, o matar a algún funcionario en algún lado, algo por el estilo. Y por supuesto que es una especie de rondas en el que nosotros hacemos algo y luego ellos hacen algo y nosotros hacemos, y así se sigue sucesivamente. Eso es una opción. Otra opción es no hacer nada o decir que vamos a hacer algo y permitir que pase mucho tiempo en que estén en alerta o quizás negociar una especie de opción tercera, como por ejemplo lo que están presentando hoy en la prensa, que en las últimas semanas los aliados de Israel han intentado impedir que Israel entre a Rafah. Sí, Rafah es una de las ciudades en la frontera con Egipto, en donde actualmente hay 1.2 millones de desplazados palestinos que huyeron o fueron expulsados de la zona norte de Gaza, que están ahí en ciudades de carpas, de tiendas de campaña, pero también se supone que ahí están los altos dirigentes del Hamas e incluso posiblemente están ahí los secuestrados. Israel no ha podido entrar también porque es muy difícil entrar en un lugar en el que hay 1 millón de personas civiles inocentes. Nuevamente, la palabra inocente también es complicado porque, bueno, vimos cómo bailaron en las calles cuando trajeron a los cuerpos de las niñas semidesnudas. Pero digamos que no todos son terroristas. Entonces es muy difícil entrar a Rafah. Por lo tanto, el mundo ha intentado limitar la entrada de Israel. Quizás ahora podamos decir, ¿saben qué? Nos están diciendo que no respondamos a Irán. Perfecto, no respondamos a Irán, pero a cambio
déjanos entrar a Rafah. ¿Sí? O sea, eso es Sí, como un cómo acuerdo. utilizar una especie de una situación para la creatividad que nos permita sacar el provecho máximo a la situación. ¿Y crees que Irán realmente pensaba que iba a hacer daño? Es decir, me explico. Llevaba mucho tiempo alertando de, oye, vamos a responder, vamos a responder. El ataque fue un rotundo fracaso. Quizá Irán pensaba, por favor, que sea un fracaso. O no. A lo mejor no, ¿eh? Sí. A lo mejor me equivoco y de verdad lo que quería era causar el mayor número de víctimas mortales, pero claro, la respuesta en ese caso de Israel hubiese sido mucho más contundente, ¿no? Si hubiera sido una farsa, si hubiera sido nada más un juego para tratar de decir, bueno, hicimos algo, Sí, para de cara a su población justificar Exacto. de... hubieran podido mandar 4 misiles. El hecho de que mandaron más de 500 significa que ellos saben de que las fuerzas de defensa aérea israelíes tienen un máximo que pueden simultáneamente protegernos. ¿Sí? Si nos mandan 10 cohetes, podemos defendernos, pero si nos mandan 100, uno que otro pasa. Si nos mandan 500, bastantes pasan. Pero 500 juntando misiles y cohetes. De o sea, todo tipo, vale. con velocidades diferentes, con alturas diferentes, era su manera de tratar de esquivarse el sistema y que algo sí logre penetrar. Eso nos demuestra de que sí tenían intención total de generar daño. Ellos no se esperaban de que lográramos enfrentar a todos los 500. Tampoco se esperaban. Uno de las herramientas más fuertes que tuvimos eran el uso de aviones. ¿Sí? Aviones que perseguían más que todo a los drones, porque los drones no se pueden disparar con el domo de hierro o La con cúpula de hierro o el la sistema. culpa de hierro o con el sistema Arrow, porque el dron lo puedes mover. Entonces, si ves que viene un misil, lo bajas, lo subes, lo mueves. Para bajar drones necesitas aviones. Y tenían tantos drones, nosotros no tenemos tantos aviones como para poder seguir a tantos drones al mismo tiempo. Y cada avión tiene X cantidad de misiles. No se esperaban que los gringos mandaran tantos aviones y que los jordanos mandaran aviones y que los de Arabia Saudita mandaran aviones y que los británicos... Y de repente el cielo está repleto de aviones protegiéndonos. Eso es lo que al final de cuentas nos terminó salvando, porque esos drones pudieron haber causado mucho daño. El haberlos enviado, cuando mandas a cohetes o a drones con armamento tan potente y venían muy cargados, y hemos visto misiles de tamaño de buses, ¿sí? Sí, son misiles de 15, 20 metros, o sea, No, que es una auténtica... no mandas un misil así si tu intención era Asustar solamente, asustar. ¿no? Así que sí, su intención era hacer daño. Eso es lo que yo creo. Bueno, pues vamos a despedir ya esta entrevista. Muchas gracias por visitarnos y por contarnos pues, cosas muy interesantes A ustedes, muchas de gracias. esa unidad de élite y luego también pues, a analizar la situación de Israel y sus amenazas y también bueno, el futuro más inminente. Cuando regreses por España, ya sabes que puedes venir aquí y podremos hablar. Muchas gracias, Ariel. A usted. Y nosotros vamos a despedir ya esta entrega de En Libertad. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Mi One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.